¿Cómo poder observar a otras personas si no nos podemos observar a nosotras mismas? ¿Cómo vamos a poder observar a quien nos viene a traer un conflicto o a quien tenemos enfrente si no podemos reconocernos a nosotras mismas en nuestra propia emocionalidad? Porque la idea es empezar a mirarnos en nuestro propio espejo. Esto de los paradigmas tiene bastante que ver con los mandatos, en definitiva. Entonces es haber vivido y vivir en función de mandatos, en función de moldes con los que fuimos creados, pero hace que en determinados momentos no tengamos el aprendizaje de vernos a nosotras tal cual somos, sino a través de esos espejos sociales que tenemos o esos espejos aprendidos, que en definitiva nos distorsionan por completo, porque no son los que nos reflejan a nosotros. La idea es, en la medida en que empezamos a reconocer también estos paradigmas, estos condicionamientos, estas creencias que acarreamos desde siempre, porque las tenemos y porque es así, porque tenemos incorporadas determinados prismas para ver el mundo, y empezamos a tomar distancia. La idea es empezar a ver qué tenemos nosotros adentro, y empezar a conectar con eso, con nuestros deseos, con esas zonas de libertad más inexploradas, que no quieren decir tirar todo por la borda y que no nos importe nada, sino permitirnos ver por dónde nos pasan las cosas a nosotros, a nosotras, tomar decisiones en función de eso, en función de esa libertad, y después ser responsables. Porque la realidad es que en la medida en que nosotros que permitamos, digamos, que uno siga viviendo en función de paradigmas, de mandatos, de formas impuestas, y las sigamos tomando, nos seguimos quedando en un lugar en el cual no tenemos poder de decisión porque la decisión está dada en el afuera. Usamos una serie de factores externos respecto a los cuales no tenemos el menor control, y nos perdemos la enorme posibilidad de hacernos cargo de lo que tenemos nosotras internamente y actuar en consecuencia. O sea, esta historia de los paradigmas que no podemos soltar, la realidad es que dañan bastante en el sentido de la imposibilidad de realización en los deseos que cada uno de nosotros tiene y que muchas veces no llegamos ni siquiera a descubrir porque no logramos sacarnos de encima lo que traemos puesto, lo que traemos puesto desde antes, lo que se supone que tenemos que hacer o que tenemos que ser. Para poder mirar sin juzgar, también necesitamos aprender a dejar de juzgarnos a nosotros. Conectamos con ese deber ser que está en el derecho, pero también está en nosotras, de lo que tenemos que hacer, de lo que se espera, de lo que nos preocupa, a ver, si nosotros pudiéramos abrir nuestra cabeza y ver de qué la tenemos, de cuánta cantidad de cosas la tenemos conformada, seguramente encontraríamos como un círculo enorme formado por un montón de preocupaciones, un círculo de preocupación, de cosas que en realidad tienen mucho más que ver con el tengo que, o con cosas que pasan, que con cosas que de verdad nosotros podemos resolver. Entonces, si empezamos a mirar ese círculo grande de cosas que tenemos en la cabeza y que nos preocupan, y hacemos un poco más de foco en las cosas en las cuales realmente podemos interferir, podemos hacer algo para modificarlas, podemos influir, nos vamos a encontrar con nuestro círculo de influencia, que es bastante más chico, y es ese lugar, el lugar en el que podemos hacer cosas concretamente para cambiar nuestra vida. Y ese círculo está mucho más definido, o está definido por el ser y no por el tengo que. Entonces es la parte que nos permite conectar con una zona de más creatividad y de más desarrollo personal, porque tiene que ver con qué quiero ser y con lo que puedo ser, y en función de eso puedo modificar. Y uno se saca de encima como todas esas cuestiones que en definitiva nos dejan colocadas permanentemente en zonas que nos vinculan o con la culpa, o con la excusa, o con el juicio.
porque no tiene que ver con nosotros. Conectarnos con la parte en la que sí podemos ejercer influencia es empezar a detectar qué es lo que queremos, qué es lo que nos constituye realmente, en un ejercicio de libertad que por lo tanto va a generar responsabilidad y que por lo tanto nos va a permitir crecer. Pero para eso tenemos que hacer como un reaprendizaje de cerrar los ojos y volver a mirarnos libres de un montón de condicionamientos que venimos trayendo. Quizá el primer condicionamiento que traemos es esto de dar por sentado que la realidad que nosotros vemos es la realidad. Entonces, y esa es la historia del paradigma aplicado a nosotras individualmente. La realidad es que nosotros vamos viendo la realidad en función del prisma que nos ponemos, de los modelos mentales que acarreamos desde la infancia y que vamos fortaleciendo con el paso del tiempo. Y damos por sentado que esa realidad es la realidad. Y en función de eso, nos vemos a nosotros mismos, vemos a los demás, y no solo eso, dejamos que los demás nos miren a nosotros. Entonces, armamos toda una ida y vuelta en el que nos perdemos. El primer punto para darnos cuenta que en realidad podemos crear la realidad en cuanto a hacer nosotros lo que nos haga sentir mejor. O sea, dicho así, suena como muy grandilocuente. Pueden ser cosas muy chicas y pueden estar relacionadas con la profesión, que a eso apuntaba un poco en realidad todo el tema. En la medida que podemos entender que todos esos, digamos, que esas perspectivas que cada uno va teniendo de la realidad son simplemente perspectivas personales y que no son de ninguna manera la realidad en sí misma, podemos soltarlas y podemos corrernos del lugar y podemos construir otras. Soltando básicamente, en principio, la cosa que nos influye un montón en esta historia es que nos conversamos a nosotros mismos todo el tiempo. En esto de la palabra, que la palabra también es algo que creo que como que aparece todo el tiempo, así como aparece esto del paradigma, aparece la palabra. Nosotros trabajamos con la palabra. La palabra nos ayuda a solucionar conflictos, la palabra genera conflictos, y la palabra también crea realidades. Lo que nos decimos de alguna manera nos constituye. Entonces es súper importante que le empecemos a prestar atención a qué conversaciones vamos teniendo todo el tiempo con nosotras mismas, a esas cosas que a veces nos taladran la cabeza, esas cosas que permitimos que nos taladren la cabeza, y que en definitiva nos limitan. Entonces, bueno, está bueno como hacer un ejercicio de, bueno, empezar a tomar conciencia de estas limitantes que algunas las traemos y otras las seguimos generando muchas veces inclusive desde los discursivos, desde qué nos decimos y qué dejamos que nos digan, y nos convencemos y empezar a reemplazar esas palabras. Porque la cabeza no tiene muy claro qué decimos en serio y qué no. Y ahí caemos en las trampas de los no puedo, del tengo que, del no me va a salir o los justificativos. Entonces, reemplazar esas palabras por palabras que nos sean más amigables, la realidad es que nos generan un montón de beneficios y después también las podemos transmitir a los demás. Pero bueno, es esto de empezar a usar la palabra para construir, para crear, otra vez, desde lo que uno es, desde lo que uno quiere ser. Y empezar a pensar hacia dónde es que queremos ir. Yo hoy les hablaba de las fortalezas, a la hora de las entrevistas. Y la realidad es que esto de descubrirse en las fortalezas implica también un trabajo de autoconocimiento bastante profundo, que implica soltar los preconceptos que tenemos de nosotros y que en lo cual tiene mucho que ver el entorno y otra vez tiene mucho que ver qué nos decimos y qué nos dicen. Y detectar las fortalezas, encontrar qué fortalezas tenemos, nos conecta con las virtudes. La realidad es que
las fortalezas que no son más que haber podido superar determinadas cosas que salieron mal, poder hacer de un error algo que termina siendo bueno, si es ejercitado, nos conecta con más, nos conecta con una virtud. Entonces está bueno poder descubrir, poder empezar a hacer ese ejercicio de conocernos y de pensarnos en algo que nosotras sepamos que es una fortaleza. Reconocer las fortalezas tiene mucho que ver con reconocer los propios recursos a la hora de ser abogadas, digamos, también. Y es un poco lo que decíamos en la primera entrevista, pero siempre, en la medida que uno sepa cuáles son las fortalezas que tiene durante todo el desempeño profesional, eso sirve. Y sirve mucho sacarse de encima el juicio. Así como uno vive intentando no juzgar a otros, generar empatía y qué sé yo, bueno, sacarse de encima el juicio para con uno misma. La verdad es que muchas veces somos muy duras. Entonces, empezar a dejar de juzgarnos, empezar a tener una mirada más apreciativa, una mirada que nos conecte con la gratitud para atrás y con la puesta en valía en presente, y eso inevitablemente nos va a hacer conectar con lugares más amorosos para adelante. Porque a veces, bueno, somos buenos no juzgando a otros, pero nos terminamos dando con todo a nosotras mismas. Entonces, tampoco está bueno, tampoco es negocio. Es como muy importante, cualquiera sea el momento de la vida, más allá de la profesión en el que uno esté, pero sí, se da mucho a nivel laboral, porque si no estamos como en esa cosa permanente o de miedo que nos estanca, o de acelere, de subir, como subir una escalera que vamos corriendo porque tenemos que llegar y tenemos que... Y si no tenemos claro qué escalera estamos subiendo, a lo mejor, en cambio de estar cada vez más cerca del lugar al cual queremos llegar, estamos más cerca de una escalera que nos está llevando a un lugar que no es el lugar al que queremos ir, con lo cual estamos cada vez más lejos del lugar al que sí queremos ir. Y esto es algo que muchas veces nos pasa. Otra más que esto, que tener bien en claro para dónde queremos ir y permitirnos, obviamente, equivocarnos. Y otra vez vuelve lo de la responsabilidad vinculada con la libertad, que es un ejercicio que no es el que estamos más acostumbrados a hacer. Estamos más acostumbrados a esta cosa bueno, como hay que cumplir determinados moldes, entonces o encajamos o no encajamos, y en función de eso hicimos las cosas bien o las hicimos mal, entonces tenemos la culpa o no tenemos la culpa, y entonces aprobamos o no aprobamos. Y la realidad es que hay también otra manera de pensarnos que tiene más que ver con la elección desde el deseo, desde qué queremos hacer, desde el propósito, desde la motivación, y hacernos cargo por esas elecciones, y hacernos cargo inclusive de los errores, y saber que de esos errores probablemente serán fortalezas. Hay una historia con los espumantes que a mí me pareció re pintoresca para graficar lo de los errores, el champagne. El champagne surgió de un error de un vino blanco que estaban haciendo y que se fermentó de más, y entonces le entró aire y salió un espumante. Terminaron inventando el champagne. Entonces se lo usa en algunos cursos como un ejemplo de esto, de la fortaleza, de cómo de algo que fue un error, finalmente salió una bebida que es de las que más cotizan. Entonces, permitirnos el error probablemente nos va a también hacer conectar con zonas que a lo mejor no hubiéramos explorado si no nos permitimos vincularnos con esta parte que tiene que ver con la libertad y con la responsabilidad.